Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. En esta mañana vamos a dar comienzo a la última lección de la epístola del apóstol Santiago. Vamos a estar trabajando el capítulo 3 y el capítulo 5. El título de la lección es Sabiduría de lo Alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3, verso 17. Y que en todo Cristo tenga el primado. Esta lección seguimos en el libro de Santiago, que Jacobo, hermano de Jesús, se fecha posiblemente esta epístola entre el año 48 al año 62 después de Cristo. En ese año 62 se piensa que murió, fue martirizado, fue muerto Santiago. El tema central de esta epístola es la fe que obra. Y estas son las palabras que hemos estado examinando durante todos estos domingos. Santiago es la forma española de Jacobo. Jacobo en griego. San Iago, San Jacobo. Y de ahí se españoliza a Santiago. El bosquejo de la lección, primeramente vamos a estar en el capítulo 3, luego en el capítulo 5. El capítulo 3 vamos a comenzar en el verso 13. Así que los textos bíblicos para esta mañana son del 13 en este capítulo 3, del 13 al 18 y del 5, capítulo 5, versos 7 al 12. Sabiduría de lo alto. Comienza la lección. En esta carta vamos a estar yendo bastante al griego para poder entender y a otras versiones, porque la verdad que la lección es hermosa. Y hay que ir a la raíz de las palabras para tratar de entender cuál es el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Santiago capítulo 13, verso 13 comienza diciendo: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? La palabra entendido, que se traduce entendido en el griego es epistemon, que es y también inteligente. O sea, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? O en otras palabras, ¿quién es sabio e inteligente? Si lo eres, demuéstrelo con su buena conducta. La palabra es anastrofé. Y anastrofé, que se traduce como conducta. Si soy sabio, si soy inteligente, si soy entendido, pues debo demostrarlo con mi conducta, con mi comportamiento, con mi manera de vivir. Así que nosotros los cristianos decimos que somos sabios, que somos inteligentes, que somos entendidos, que tenemos que ser gente que nuestra manera de vivir, nuestra conducta lo demuestre. ¿Y cómo? Pues por medio de actos. La palabra es ergón. Actos es una obra, una acción. O sea que
nuestras acciones, nuestros actos, tienen que demostrar esa buena manera de vivir, realizados con la humildad propia de la sabiduría. La palabra que se traduce humildad, que es prautes, también se puede traducir dulzura, apacibilidad, humildad, mansedumbre. O sea que la palabra que aquí Reina Valera traduce humildad, pues tiene todo eso significado. Así que la sabiduría es dulce, la sabiduría es mansa, la sabiduría es humilde. De ahí que Dios habla hoy, versión del 2002, termina ese versículo de la siguiente manera: con la humildad que su sabiduría le da. Así que la sabiduría es rica en humildad y en dulzura. Hay otro texto, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. Este texto de Santiago 3:13, mira cómo lo traduce. Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, o sea, inteligencia, ¿verdad? Pues que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. O sea que la sabiduría denota dulzura. Así que si alguien de nosotros pretende ser sabio, pretende ser inteligente, pues tenemos que con nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras buenas obras, demostrar nuestra humildad, porque la humildad es parte de la sabiduría. Y esa humildad también tiene que ir acompañada de dulzura. Por eso que este texto es tan importante. Y por eso es que Biblia Jerusalén lo traduce de esa forma, la dulzura de la sabiduría. En ese texto primero que hemos estudiado están todas estas palabras griegas. Sabio es sophos. Epistemón es el inteligente, el entendido, el que tiene la experiencia. El anastrofé es nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Ergón es nuestras acciones, lo que hacemos. El prautes es la apacibilidad, la dulzura, la mansedumbre, la humildad. Y sobre todo, entonces, la sofía, que es la palabra griega para sabiduría. Puede ser mundana, puede ser espiritual, pero aquí Santiago nos está hablando de esa sabiduría que viene de lo alto, porque la que es del mundo nada más no nos va a dar, no podemos entonces tener esta dulzura, estos actos de humildad, sino que tiene que ser la que viene de lo alto, la sabiduría espiritual, que es lo que nos dice más adelante en esta misma lección. Así que Sofía es sabiamente o sabiduría. Así que, ¿quién es el verdadero sabio y entendido? El epistemón. Este es el hombre que conoce a Dios. Si nosotros, como cristianos, hombres y mujeres, somos sabios e entendidos, somos los que conocemos a Dios. Por eso que si nos remontamos a Proverbios capítulo 9, verso 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que si yo quiero ser sabio, tengo que buscar de Dios. Tú quieres ser sabio, tienes que buscar de Dios. Es la única forma. Y mientras más buscamos, más conocemos al Santísimo, más conocemos al Señor. Y entonces más inteligentes somos. Por eso es que Santiago, si vamos a Santiago en el capítulo 1, en esta mañana estamos en el capítulo 3.
Si vamos al capítulo 1, verso 5, Santiago dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Así que entonces el principio de la sabiduría está en ese temor reverente, en ese respeto a Dios. Y entonces a Él mismo es que le vamos a pedir en oración, Señor, dame sabiduría, porque Dios nos las va a dar. Dice que Él la da en abundancia y sin hacernos ningún reproche. Sea bendito su palabra. Santiago 3:14 continúa el apóstol diciendo, pero si ustedes abrigan en su corazón, nos está hablando a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, él está hablando a la congregación. Si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, estas tres características, pues el apóstol dice que no tienen de qué presumir. Estamos falseando la verdad. Aquí la verdad puede significar el evangelio. Cuando vamos a ver más adelante, Santiago usa esta misma frase, la verdad. Así que si somos unas personas que en nuestro corazón es un corazón amargo, lleno de amargura, de raíces de amargura, de envidias, la palabra celos, la tienen aquí, la palabra celo con Z, es la palabra griega. Se traduce como celo, como malicia y como envidia. Así que por eso es que aquí, en este texto, Reina Valera la traduce como envidia. Así que entonces, si nuestro corazón, en nuestro ser, estamos llenos de amargura, el corazón lleno de raíces de amargura, con unos celos, pero es celos maliciosos, envidiosos, y sobre todo esta palabra que la vamos a usar un poquito más, rivalidad. La palabra en griego es eriseia. La rivalidad se traduce como una ambición egoísta, como una hostilidad, como una ambición desmedida. Así que cuando dice aquí rivalidad, uno piensa, pues, personas que son rivales, que son de partidos políticos distintos, equipos de baloncesto, pelota distintos. Hay una rivalidad, pero no es esa rivalidad. Aquí lo que habla es de una ambición egoísta, de una ambición desmedida que lleva a la persona a ser hostil. Y no tan solo eso, sino a falsear la verdad y en este caso peor, falsear el evangelio. Dios habla hoy, traduce este mismo texto, el 3:14 dice, pero si dejáis que la envidia, el celo, os amargue el corazón. ¿Qué forma más fuerte de expresarlo? La envidia hace que mi corazón esté amargo. O sea, una cosa produce la otra. Hacer las cosas por rivalidad, por egoísmo, por hostilidad, entonces no tenéis de qué estar orgullosos, enorgulleceros. Y estamos faltando a la verdad. Y volvemos a señalar la verdad del evangelio. ¿Cómo un cristiano va a tener un corazón lleno de raíces de amargura? A actuar por egoísmo, por hostilidad, con unos fines que no son dignos de un cristiano, pues les vamos entonces a estar pisoteando el evangelio.
En la revista El Discípulo nos dice que eritseia, pues es rivalidad, que es una palabra muy despectiva. Implica corrupción, abuso, ambición desmedida, ambición egoísta, hostilidad. Y quien se deja llevar por esa ambición está dispuesto a decir cualquier mentira a fin de lograr lo deseado. Así que eso no podemos nosotros como cristianos darnos el lujo de caer en este tipo de situación. Santiago capítulo 1, verso 18 y Santiago 5, 19 hablan de la verdad de la siguiente forma. El evangelio dice, él por su propia voluntad nos hizo nacer, o sea, Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. En otras palabras, nacemos por la palabra del evangelio, por la predicación nacemos a un nuevo ser, para que seamos los primeros frutos de su creación. Esta es la nueva criatura, que nacemos, esa nueva criatura nace por el evangelio. Santiago 5:19 dice, hermano, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, en otras palabras, de las verdades del evangelio, y otro lo hace volver a ella y continúa, ¿verdad? Así que cuando en este otro, en el 3:14, cuando dice aquí que se está falseando la verdad con estas actitudes de amargura, envidia y rivalidad, estamos falseando el evangelio. En el 3:15 continúa, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la neumática, no es la espiritual, es la terrenal, la estrictamente psico, humana y sobre todo diabólica, de los demonios, del mal. Así que esta sabiduría que nos habla en los primeros versos, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Una sabiduría, como la traduce Nueva Traducción Viviente, llena de envidia, llena de egoísmo, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Así que tenemos que evaluar nuestras conductas. Somos envidiosos, somos egoístas. ¿Cómo queremos que sea nuestra sabiduría? Así que cuidado con que la... En el verso 16 continúa diciendo, pues donde hay envidias, la palabra griega, celos, y ya vimos que es envidia, pero un celo malicioso, y rivalidades, la eritseia, las ambiciones, allí hay confusión y toda clase de mal. Es que no hay de otra. Naturalmente, si en mi corazón está lleno de envidia y rivalidades, claro que mi mente tiene que estar llena de confusión. No puede haber armonía. Y entonces toda clase de maldad va a ser, va a producirse por estas actitudes mías. Nueva Traducción Viviente dice, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de mal. Así que esa palabra eritseia, cómo nos machaca, cómo nos martilla, donde hay rivalidades, pero esta rivalidad es esta ambición egoísta. Pues obviamente va a haber confusión, en otras palabras, desorden y toda clase de mal o toda clase de maldad. El verso 17 dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, la sabiduría espiritual, es ante todo. Y entonces, interesantemente, Santiago nombra ocho características
parecida a los frutos del Espíritu que nos habla Pablo en Gálatas, ¿verdad? Que los vamos a ver más adelante. Pero mira la sabiduría que viene de Dios, cómo es. Ante todo y primero, pura, pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime, sobre todo genuina. Estos son 8 características, ¿verdad? Que tiene la sabiduría. Vamos a leerlo, este mismo verso en Dios habla hoy y en Nueva Traducción Viviente. Dice que en cambio los que poseen la sabiduría que procede de Dios. Fíjate que Reina Valera dice que viene de lo alto. Dios habla hoy que viene de Dios. Nueva Traducción Viviente, que viene del cielo. O sea, todo es lo mismo. De Dios, del cielo, de lo alto. Es espiritual. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que procurar. Dice que esta sabiduría, que los que poseen esta sabiduría que procede de Dios, llevan ante todo una vida pura. Son pacíficos, son bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales, ecuánimes, sinceros y hacen el bien. Nueva Traducción Viviente dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Esa sabiduría que viene de Dios viene acompañada de paz, es pura, es amable, está dispuesta a ceder. Eso es lo que quiere decir ser dócil. No es empeñarme, empotrarme que las cosas son como yo quiero que se hagan. Esa sabiduría está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. Y sobre todo, no muestra favoritismo. Y siempre es sincera. ¿Cómo podemos erradicar de la iglesia todo lo que no sea esto? Todo lo que no es puro, donde tenemos que buscar la paz, tenemos que ser amables con los hermanos, con la familia, tenemos que ceder en ocasiones ante los demás, dóciles, buscar las buenas acciones, sobre todo cuidado con el favoritismo y que nuestra sabiduría sea siempre sincera. Estos 8 elementos de la sabiduría que enumera en este versículo Santiago 3:17 es comparable a los 9 frutos del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, y vamos a leerlo. Que ustedes vean cómo compaginan los frutos del Espíritu, es lo que nos está, los frutos de la sabiduría que viene de lo alto, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene del Señor. Dice Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué parecido, ¿verdad? El mensaje de Santiago y el mensaje de Pablo. La verdad que procuremos esa sabiduría de lo alto y procuremos los frutos del Espíritu, porque esta sabiduría de lo alto la adquirimos a través de la obra, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es procurar esto: pacífico, paz, bondadoso, benigno, dóciles. Así que, mis hermanos, pues esto que nos sirva de norte, que nos sirva de guía, que el Espíritu Santo nos ayude en este desarrollo de esto, de buscar estos frutos.
En el verso 18, tengo aquí Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, y Dios habla hoy. Porque habla que el fruto de la justicia da fruto, pero que el fruto, lo que vamos a, para que dé la justicia tenga fruto, hay que sembrarla en paz para los que trabajan por la paz. Nueva Traducción Viviente dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Como si nosotros sembramos trueno, no vamos a cosechar tempestades. Eso es un dicho bien de pueblo, o sea, el que siembra trueno cosecha tempestades. Pues el que siembra semillas de paz recogerá una cosecha de justicia. Así que procuremos sembrar en paz y sembrar esas semillas de paz para que las cosas fluyan. Cuando estemos en las reuniones, en la iglesia, cuando haya que decidir cosas, que todo sea en buscando la justicia y sembrando semillas de paz. Y que los que procuran la paz, dice Dios habla hoy, siembran en paz. Siembran semillas de paz y siembran en paz para recoger ¿qué? Fruto de justicia. Esa es la primera parte de la lección. La segunda parte es la que les mencioné en el capítulo 5 de esta misma hermosa epístola. El título de esta segunda parte es La paciencia en el sufrimiento. En los primeros versos de este capítulo 5, Santiago capítulo del 1 al 6, lo que habla es de gente que tiene mucha riqueza, que esas riquezas han sido adquiridas de forma abusiva, abusando, haciendo pasar vicisitudes, carencias a otras personas. Y entonces cuando llega en el verso 6, Santiago le menciona de que tendrán su recompensa en el día del juicio. Y aquí Santiago entonces en el verso 7 dice, pero ustedes, o sea, primero hace la salvedad, aquellos ricos que tienen esa riqueza mal habidas, tendrán su momento en, van a tener que a la larga, a la postra, pagarán ante el juez celestial por esas acciones. Entonces, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida, la parucía del Señor. O sea, estamos pendientes de por qué el malvado está prosperando, sino preparándonos para la venida del Señor. Aquí es bien importante, a Santiago le pasa lo mismo que a Pablo. Los cristianos de esos primeros años pensaban que el Señor ascendió a los cielos y vendría de un momento a otro en ese tiempo. Por eso Pablo inclusive dice que cuando habla de la resurrección de los muertos, dice que algunos inclusive, nosotros los que hayamos quedado, o sea, los que no hemos pasado por el proceso de la muerte, estaremos juntos con el Señor. Y había esa mentalidad cristiana en los primeros siglos, en ese siglo I de la era cristiana, donde el Señor venía pronto, ¿verdad? Dice, ustedes hermanos tengan paciencia, no estén pendientes a aquellos, hasta que el Señor venga, hasta la venida, hasta la parucía. Entonces, hace una parábola, dice, fíjense en el labrador, en el agricultor, cómo espera el preciado fruto de la tierra, cómo guarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y las lluvias tardías. ¿Ves este mismo verso? Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos,
tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor, la parucía. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. El agricultor, el labrador, vive y mantiene a su familia de lo que ha sembrado. Qué paciencia, con qué no tanto paciencia sino con qué aguante, vamos a decir, con qué esperar esa venida del Señor. No es una paciencia de decir pasiva, sino activa, que estamos gozosos porque el Señor viene. Y entonces, porque Él sabe que cuando el agricultor, cuando vengan esos frutos, cuando vengan esas lluvias, va a tener cultivo para poder mantener su familia. Así que esperamos la parucía, el advenimiento, la presencia, esa venida del Señor con gran gozo, con gran expectativa, ¿verdad? Así que, de hecho, en Palestina, cuando aquí dice lluvias tempranas, lluvias tardías, lo que significa lo siguiente. En Palestina el grano es sembrado en otoño y ahí se recibe la lluvia temprana hacia fines de octubre. Y entonces la lluvia tardía es en marzo y abril, ya en la primavera, cuando recogen los frutos, junto antes de madurar. Así que esperamos al Señor con paciencia hasta que lleguen las lluvias tempranas y las lluvias tardías, porque el Señor vuelve, el Señor viene. El problema es cuando empezamos a poner fecha, ahí es que nos equivocamos y muchas personas pierden la fe por esto. Claro, esta gente tenía un gozo porque el Señor venía y lo tenían a la vuelta de la esquina, pero el mismo Señor en los evangelios dice que nadie sabe la hora, solo el Padre. Santiago 5:8 continúa diciendo: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero la iglesia predica la segunda venida y creemos fielmente y firmemente en esa segunda venida del Señor, como dice Pablo, como un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta vendrá el Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros. Qué raro, ¿verdad? Si nosotros no, para que no sean condenados, ahí está la cosa. Vean que el juez ya está a la puerta. Es una advertencia. Desde como Santiago brinca de una cosa a la otra, nos está hablando de la venida del Señor, nos está hablando de que no estemos pendientes a los ricos, aquellos que han ganado por la corrupción esa riqueza. Nos dice que esperemos como espera el labrador, el agricultor, que nuestro corazón esté afirmado, firme, que el Señor viene. Y entonces nos dice, y en lo que Él viene, no estén peleando unos a otros, no estén quejándose, porque eso lleva a condenación. Y entonces rápido dice, miren, que el juez ya está a la puerta. En Santiago 5:10, en Santiago, en Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Sufrimiento y paciencia. Es interesante, ¿verdad? Porque estos grandes profetas, estos grandes hombres de Dios, estuvieron predicando, llevando y tuvieron que sufrir mucho, ¿verdad? Jeremías sufrió un montón. Por eso le llaman el profeta llorón, ¿verdad?
Así que, y así él como otro, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente dice, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas. En otras palabras, cuando venga el sufrimiento, todos estamos expuestos a sufrir enfermedades, calamidades, problemas. ¿Qué no nos ha pasado de María para acá a nosotros los puertorriqueños? ¿Qué no nos ha pasado? Y durante todo ese sufrimiento hemos estado aguardando al Señor, aguardando con paciencia. Y el apóstol lo que nos dice, miremos a los profetas que hablaron en nombre del Señor, todo lo que sufrieron, ¿verdad? Y entonces nos dice en el 11, vamos a recordar que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Y sabemos que a Job, al final, el Señor lo llenó de hijos nuevamente, lo llenó de ganado, de riqueza, de gloria, porque era un hombre que aún en medio del sufrimiento, en medio de la carencia, del dolor, de la enfermedad, de la pérdida de todos los bienes, de la pérdida de los hijos, nunca renegó al Señor. ¿Recuerdan que la esposa le dijo, niega a Dios, maldice a Dios y muérete? Y Job nunca perdió la fe en Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago, que en medio de los sufrimientos siempre esperemos en el Señor. Honramos en gran manera, esto es otra versión, a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Así que en tiempo de dolor, en el nombre del Señor, resistimos con firmeza, ¿verdad? Y entonces habla de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia, aunque no lo entendamos. El 12 dice, y es el último verso, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Fíjense que a veces cuando, no sé si todavía en las cortes se hace, se jura por la Biblia. Los gobernantes, los presidentes juran sobre la Biblia. Pero sobre todo aquí, lo que está diciendo Santiago es que no tomemos el nombre de Dios en vano, que no vamos a estar utilizándolo en las conversaciones diarias y por cualquier tontería. Yo te lo juro, yo te lo juro. Aquí dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Como dice en el campo, el jíbaro, manu da, ya está el trato hecho, ¿verdad? Trato hecho, trato hecho. Mateo capítulo 5, versos 34 al 37, el Señor dice, yo les digo, esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo es, que es más de esto, proviene del mal. Cuando nos ponemos a usar el nombre de Dios en vano, estar jurando por él. Esto dice el Señor Jesús, que esto proviene del mal. Mateo capítulo 5. Así que el resumen de la lección es que la sabiduría no es mero conocimiento de un modo de vida
que la sabiduría se aprende mediante una larga tradición de creyentes que la han buscado y la han practicado, esos profetas, que frecuentemente los caminos de necedad parecen más atractivos que los caminos de la sabiduría que viene de lo alto. Que en la comunidad de creyentes, nuestra iglesia bautista, la sabiduría se debe manifestar en un modo muy concreto. Número 1, no darle lugar a las malas lenguas, evitar iras, disensiones, divisiones, practicar la paciencia, responder a las necesidades de quienes sufren, confiar en Dios, quien tendrá la última palabra. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Dios nuestro, porque nos enseña sabiduría a través de tu palabra, de la comunidad de la iglesia y de una larga cadena de testigos fieles, de personas sabias que nos precedieron. Perdona nuestras necesidades cuando nos apartamos de tus caminos de sabiduría. Derrama el poder de esa sabiduría sobre tu iglesia, de modo que pueda dar fiel testimonio de tu verdad y tu sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu sabiduría hecha carne. Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. La semana próxima empezamos con una edición especial de una versión digital del discípulo, que ya a través del Paladín van a encontrar cómo adquirirlo a través de amazon.com. Esto es debido a que no han podido imprimir los libros y distribuirlos. Y de esta forma, pues vamos a adquirir el libro del discípulo y el libro del maestro. El tema general que vamos a comenzar es crisis, esperanza y fidelidad. La primera unidad va a ser manejo de crisis. Y vamos a estar en Primera de Samuel. Vayan leyendo el profeta Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Luego vamos a ir a Isaías. Pero los primeros 3 domingos vamos a estar en Primera de Samuel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el domingo próximo, si el Señor lo permite.